Bienvenidos, esto es Iglesia en Casa, Familia ICCC Cádiz. Aleluya, te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana, precioso Dios.
te desconectes que ahora vienen los anuncios de la semana ICCC Cádiz. La iglesia no se detiene, por eso anímate a asistir a nuestros grupos de conexión online. Serán tiempos de alimentación y edificación en grupos pequeños donde compartimos como familia ICCC. No te pierdas la oportunidad de continuar conectado. Estos son nuestros grupos de conexión. Y recuerda, continuamos con nuestros cultos online. Síguenos en Facebook como Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular Cádiz y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICCC Cádiz. Y así estarás al día con nuestros cultos, Igle Kids y clase de preteens online. Conéctate, porque somos Iglesia en Casa. En la ICCC tenemos más opciones para que puedas hacer tus aportes de diezmos y donaciones. Aquí te contamos cuáles son. 1. Mediante transferencia en línea desde la página de tu banco o por consignación en ventanilla del Banco AB Villas. 2. Mediante corresponsales bancarios del Banco AB Villas. Para esto, verifica los puntos autorizados en tu ciudad y ve al más cercano. La única información que necesitarás es el código de tu iglesia y tu número de cédula. Y 3. Mediante el botón PSE para pagos en línea. Solicita el manual en la oficina financiera de tu iglesia local. Recuerda que estos aportes los debes reportar al correo electrónico de nuestra iglesia, donde debes relacionar tu nombre completo, número de documento, número de celular y propósito del mismo. Y recuerda que el primer y tercer domingo del mes tendremos nuestro encuentro de oración, orando con la iglesia, orando por la iglesia, a través de la plataforma Zoom a las 10 de la mañana. Te esperamos. Amada familia, es un gusto estar con ustedes este fin de semana, una vez más compartiendo la palabra de Dios. Qué alegría entrar a cada uno de sus hogares. Le invito a que tome asiento, por favor. Se tome un cafecito conmigo, saque su libreta de apuntes, su Biblia y vamos juntos a dejarnos impactar por la preciosa palabra de Dios. ¿Le parece? Oremos juntos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra que es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Tu palabra que hoy, Señor, traspase hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que discierna, Señor, lo que hay en nuestra vida que debe ser quitado, Padre. Añade en nosotros sabiduría y entendimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto que quiero estudiar con ustedes hoy es Josué capítulo 1, versículos 1 hasta el 11. Josué capítulo 1, versículos 1 hasta el 11. Si quieren ponerle un nombre a este mensaje, puede ponerle Levantémonos para la batalla. Levantémonos para la batalla. ICCC Cádiz, familias ICCC Cádiz. La iglesia en casa debe levantarse para la batalla. Josué capítulo 1, versículos 1 hasta el 11. Encargo del Señor a Josué, dice aquí la Nueva Traducción Viviente como título. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo, versículo 3, a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluía toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré, dice el Señor.
sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, dice el Señor. Le repite una vez más el Señor a Josué. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. En otras palabras, te insisto, lo que pido de ti es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y esta palabra es para ti, mi hermano. Sé fuerte y valiente. Mi hermana, allí que estás con tus niños, tal vez no ha sido una buena semana, tal vez no ha sido un buen mes, tal vez este tiempo de aislamiento no ha sido lo mejor para ti, pero hoy te digo de parte del Señor: sé fuerte y valiente, porque el Señor te ama. El Señor estará contigo, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué. La tarea que va a realizar Josué a continuación es titánica. No es para un ser humano, es para un ser humano que recibe la ayuda de Dios. Mire lo que dice aquí, dice: encargo de Josué a los israelitas. Es decir, Josué recibió de parte de Dios la encomienda y ahora él sabe que no puede hacer la tarea solo, necesita por supuesto la ayuda de Dios, pero además involucra a la gente. Esta palabra que estoy dando no es solo para ti que me escuchas, sino para toda tu familia, incluso los que no vienen a esta iglesia. Incluso los que no van a ninguna iglesia. No importa si van a la iglesia católica o a los testigos de Jehová. Esta palabra es para ellos. Dios quiere hablarles a través de ti. Dios quiere hacer su obra, su avance a través de tu vida. ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes aceptar en tu vida? Continuemos mirando. Entonces, versículo 10, ya Josué recibió de Dios y ahora va a comunicarle al pueblo. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días, ¿cuánto se demoraban en hacer la voluntad de Dios? 3 días, mis hermanos, 3 días. ¿Qué tal que de aquí, de este momento en que tú escuchas este mensaje, al lunes o al martes de la próxima semana, bueno, el lunes es festivo, pero el martes de la próxima semana, tú pones tus pies en tierra y haces la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, vamos a ver algunos puntos aquí a la luz de esta prédica, pero seguramente a medida que yo voy hablando, el Espíritu Santo va a ir hablando a tu corazón y te va a decir qué debes hacer. Presta mucha atención, mantente sensible y mantente obediente. Vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días haremos la voluntad de Dios. Es decir, cruzaremos el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Te hago una pregunta. ¿Recuerdas un momento en tu vida cuando enfrentaste un momento desafiante y sobrecogedor que tenías que confrontar y que te asustaba? ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué hiciste? ¿Lo enfrentaste o huiste? En el caso de Josué, aunque era un gran desafío, lo enfrenta. Dice: sí, Señor, e involucra al resto del pueblo, porque él sabe que esto a la final, aunque es un paquete muy difícil de llevar, a la final va a redundar en la bendición, no solamente para Josué, sino para todo el pueblo de Israel. Si tú hoy aceptas el llamado del Señor, si tú aceptas el desafío de Dios, no solamente se va a ver beneficiada tu casa, tu parentela, sino que se va a ver beneficiado tu barrio, tu conjunto, tu ciudad, la amada ciudad de Ibagué. Yo estoy orando, mis hermanos, para que en Ibagué haya 0 casos de COVID-19 y de esta manera podamos reabrir los templos. No porque la iglesia gire en torno al templo, sino porque extraño estar con ustedes, mis hermanos, abrazarnos, compartir tiempos juntos. Pero para eso tenemos que avanzar en oración y pedir, Señor, que la población de nuestra ciudad sea prudente, que la población de nuestra ciudad se cuide, Señor, que siga las instrucciones de los gobiernos que nos están dando y que pretenden, obviamente, cuidar la salud de las personas. Esa es una manera de avanzar también. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados debían desembarcar en la playa de Normandía, en Francia. Allí en la playa de Normandía estaba el ejército alemán en unas almenas
con unas ametralladoras apuntando todo el tiempo y disparando a lo que se moviera a la playa. Es decir, que cualquier embarcación, cualquier persona, cualquier avión que se moviera en ese rango de latitud, longitud, iba a ser exterminado completamente. Era una misión absolutamente suicida. Sin embargo, antes de este desembarco de Normandía, que a la final fue un éxito y que permitió que las fuerzas aliadas comenzaran a derrotar al ejército más poderoso de Europa, que era el ejército alemán, el general George Patton dio estas palabras a su ejército. Dijo así: no quiero recibir ningún mensaje diciendo estoy sosteniendo mi posición. No quiero recibir eso. No estamos sosteniendo, estamos avanzando constantemente y no estamos interesados en sostener nada. Nosotros no estamos aguantando la situación, mis hermanos. Nosotros no aguantamos aquí estoicamente, no. Nosotros avanzamos. El que sostiene la situación, el que se queda parado, pues obviamente va a desesperar, pero nosotros avanzamos. Se han escuchado muchas voces, incluso de predicadores en estos tiempos. De un lado, generando palabras de rebeldía contra las instrucciones del gobierno, y de otro lado diciendo que tenemos que quedarnos quietos y que debemos esperar. Sin embargo, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Sí, no es buena la rebeldía, a no ser que las instrucciones del gobierno vayan en contra de la voluntad de Dios o nos lleven a pecar como pueblo de Dios. Mientras tanto, obedezcamos lo que el gobierno dice, porque el gobierno es representante de la autoridad, y toda autoridad, de acuerdo a mi Biblia y a la Biblia que usted tiene, espero, es escogida por Dios, designada por Dios. No son perfectos, pero son nuestra autoridad. Pero por otro lado, tampoco creo que nosotros debamos estar quietos. Este es el tiempo de movilizarnos de maneras distintas. De movilizarnos para predicar el Evangelio, pero también de movilizarnos para vivir como Dios quiere que vivamos, mis hermanos. No es sentados frente a un televisor o a un computador, aunque estemos haciendo teletrabajo, engordándonos con la comida que cada 5 minutos por ansiedad queremos ir a consumir a la cocina, ¿cierto? No, mis hermanos, este es el tiempo en el que Dios va a transformar nuestra familia. Este es el tiempo en el que Dios va a transformar tu mente. Este es el tiempo en el que Dios va a impulsar tu corazón y va a renovar tus sueños y te va a dar estrategias para que tu vida florezca y luzca como debe lucir a los ojos de Dios. Este es el tiempo de avanzar, mis hermanos, aunque estemos en nuestras casas. Es el tiempo de ir y hacer la voluntad de Dios. Nuestro plan básico de operación, dice el general Patton, es avanzar y seguir avanzando, sin importar si tenemos que ir sobre, debajo o a través del enemigo. Randy Fraser dijo lo siguiente, es un pastor en la iglesia del pastor Max Lucado: aunque te parezca sorprendente, seguir a Dios implica involucrarse en una serie de batallas destinadas a vivir bajo su voluntad y transitar, no estancarse, transitar sus caminos. Esto será siempre parte de nuestra historia. Transitar con Dios. Estamos caminando con Dios, no estamos detenidos en nuestras casas, apartamentos. Estamos caminando de la mano de Dios, mi hermano. Espero que lo estés haciendo de su mano y no en tus fuerzas. Porque si lo haces en tus fuerzas vas a caer, víctima de la depresión, víctima del enojo, de la inconformidad. Pero si caminas con Dios, haciendo su voluntad, escuchando atentamente su voz y poniéndola por obra, como hizo Josué, pero además inspirando a otros, tu familia, tus vecinos, tu familia extendida, si los inspiras a través de esta palabra, entonces estarás caminando con Dios. ¿Has visto alguna vez un documental de esos peces que van en contra de la corriente? ¿Recuerda cómo se llama? Salmones, ¿cierto? Los salmones son unos peces muy grandes que van desde el mar hasta las corrientes a desovar. Río arriba, se necesita una tremenda fuerza para subir. Ellos van a ir a desovar y luego mueren. ¿Se imaginan? Estos animalitos deben seguir en movimiento. Seguir al Señor en este mundo puede asemejarse mucho a la experiencia del salmón, nadando en contra de la corriente. Dios nos llama a luchar contra la corriente cultural todos los días de nuestra vida. Es una batalla, una guerra y un reto diario mantenerse viviendo para el Señor en un mundo donde el flujo de la corriente es diametralmente opuesto a la voluntad de Dios y a sus caminos, mis hermanos. ¿Estás escuchando las voces correctas, mi hermano? ¿Estás escuchando las voces de predicadores que realmente están inspirados por la palabra de Dios o inspirados por la ambición?
Mis hermanos, algunos pastores quieren abrir su iglesia básicamente por los ingresos económicos, lamentablemente. Y esa no es la motivación correcta. De ninguna manera, mis hermanos. No es los ingresos económicos de la iglesia los que nos deben interesar en este momento, aun cuando son necesarios para pagar la luz, el agua, el sueldo del pastor, etc. Pero esa no es la motivación correcta. Es la voluntad de Dios que se abran las iglesias en este momento, que se abran los templos, porque la iglesia está abierta y la iglesia sigue avanzando. Que se abran los templos en este momento. Tenemos que preguntarle a Él. Nosotros no vivimos por vista, es decir, por circunstancias, por lo que ocurre en nuestro entorno. Vivimos por fe, por lo que Dios dice en su palabra que nosotros debemos hacer y debemos vivir. Es una batalla, una guerra y un reto diario mantenerse viviendo para el Señor en un mundo donde el flujo de la corriente es diametralmente opuesto a la voluntad de Dios y sus caminos. Tenemos que tomar una decisión, nadar con todas nuestras fuerzas y seguir luchando esforzadamente, o bien rendirnos y encontrarnos flotando de regreso corriente abajo. Es decir, levantar los brazos y decir: me dejo llevar de la corriente de este mundo. Nos enfrentamos a esta encrucijada muchas veces al día. Regresando a nuestra historia bíblica, pensemos en Josué. Dios le ordena: esfuérzate y sé valiente. Pero miremos las circunstancias en las que Josué tenía que esforzarse y ser valiente. Conquista de la tierra prometida llena de gigantes y gente malvada. ¿Se acuerdan? Los espías habían ido a mirar y la tierra estaba llena de gente grande y que llevaba siglos haciendo la guerra para proteger a estas ciudades que por demás estaban fortificadas. 40 años antes, 12 personas de Israel fueron a espiar la tierra, los espías, y dieron un muy mal reporte. Y este mal reporte implicó que el pueblo diera vueltas en el desierto durante 40 años. 4 veces Dios instruye a Josué que sea fuerte y valiente. ¿Cómo ser fuerte y valiente cuando las probabilidades están en contra? Bueno, Josué necesita 3 cosas para tener éxito y vencer. Anótalas ahí, guárdalas en tu corazón y practícalas después de que terminemos este mensaje. 3 cosas necesita Josué para tener éxito y vencer. Número 1, necesita ser y entrenar a su pueblo, a su familia, para ser un pueblo de la palabra. Para ser un pueblo de la palabra. ¿Qué es la palabra? Es la Biblia. Pero además, de manera práctica, la Biblia no es un libro de texto, mis hermanos, que yo estudio y entre más lo meto en mi cabeza, entonces tengo tanto conocimiento que ahora la Biblia se aplica. No, la Biblia es un libro vivo que yo estudio, que yo memorizo, pero que yo practico cada día de mi vida, para poder ejemplificárselo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia en general. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Sabes por qué nos meten tanto las manos a la boca los predicadores de falsas doctrinas? Porque no leemos la palabra de Dios, porque si la leemos no la estudiamos. No es lo mismo leerla que estudiarla. Leerla es darle una mirada hasta perezosa muchas veces a la palabra de Dios. Pero estudiarla implica que yo me detengo a preguntar ¿por qué? El método inductivo de leer la Biblia es hacerle preguntas. ¿De qué me está hablando este capítulo? ¿Quiénes son las personas que intervienen? ¿Hay algún pecado para evitar? ¿Hay alguna promesa para reclamar? Hay una advertencia de parte de Dios. ¿Qué me dice este capítulo acerca de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Jesús? ¿Qué me dice este capítulo acerca del Espíritu Santo y su obra? Preguntas que yo debo hacer para que mi percepción de la palabra de Dios entonces sea guiada por el Espíritu Santo hacia mi corazón. La ruta de la palabra de Dios entra primero a mi mente, luego baja a mi corazón, ¿sí? Proceso para entender, para discernir lo que Dios me quiere decir, pero también sube a mi espíritu,
Sí, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya no necesitan limpiarse porque la palabra los ha limpiado. ¿Cómo lo limpió? Ellos escucharon constantemente de Jesús y le dieron vuelta como hace la vaca rumiando el pasto y mandándolo a los diferentes estómagos que tiene, regurgitándolo y volviéndolo a masticar. Esa es la meditación de la palabra de Dios. Necesitamos un pueblo que lea la palabra de Dios, pero no solamente que se limite a leerla, sino que medite en ella, estudie constantemente este libro de instrucción. Mi hermano, deja la pereza bíblica. Deja de usar la Biblia como un somnífero a las 10 de la noche. Que la Biblia sea el baluarte, sea la herramienta con la cual tú enfrentas las circunstancias difíciles de la vida y las fáciles también. Que sea el campo de entrenamiento donde tú te preparas para enfrentar las vicisitudes de la vida. Léela pidiendo al Espíritu Santo que te revele la sustancia de la voluntad de Dios para tu vida. Que en la historia de David con Goliat tú puedas ver qué es lo que Dios quiere decirte. Que en la historia de Jonás, que en la historia de Isaías, que en la historia de Malaquías tú puedas ver lo que el Señor quiere decirte a ti, decirle a tu familia y a todo este pueblo que nos acompaña. Porque Dios sigue hablando, mis hermanos. Única vez que no tuvieron éxito el pueblo de Israel fue en el caso de Acán. Cuando Josué lidió con esta situación, Josué reunió a todas las personas y leyó la palabra de Dios. Es decir, Josué empieza escuchando la voz de Dios. Pero en medio de la campaña militar que tenían por delante de conquistar la tierra prometida, sufren una derrota con un ejército insignificante, muy pequeño. Y Dios le dice, Josué, hay pecado en medio del pueblo. Y Acán, un hombre del pueblo de una de las tribus de Israel, se había tomado un manto babilónico y unas piezas de plata y las había escondido, cuando Dios había dicho que de Jericó no se tomara ningún tipo de tesoro, que todo eso era una ofrenda para el Señor. Sin embargo, este hombre no solamente pecó, desobedeció, sino que escondió su pecado. Y lo que hace Josué en ese momento es que lee la palabra de Dios a la luz de todo el pueblo, diciéndoles, mire, la luz está aquí. Y después de que lee la palabra de Dios, Acán se arrepiente y el asunto es corregido. Josué capítulo 8, versículos 34 al 35 nos narra así. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de la instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños, a los extranjeros que vivían entre ellos. Mi hermano, ¿estás leyendo la palabra de Dios con tus hijos? ¿A tus hijos los educa Netflix, la televisión, los programas del mundo, los programas que predican la versión de la verdad del mundo, o lo está educando la palabra de Dios? Mis hermanos, nuestra mente tiene que ser renovada. Los cristianos somos burlados especialmente por la gente que nos conoció antes de que conociéramos al Señor, y dicen, es que a usted le lavaron el cerebro. Efectivamente, lo que hace la Biblia es lavarnos el cerebro, porque lo tenemos tan sucio, lo tenemos tan lleno de estiércol, tan lleno de podredumbre, que la palabra de Dios tiene que venir y limpiar completamente. Renovar nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos enfrentar circunstancias difíciles si nuestro entendimiento sigue siendo el del viejo hombre? Es imposible para nosotros. Lo segundo que tenía que hacer Josué para obtener la victoria y el éxito era ser un pueblo de oración. Motivar a su familia, motivar a ese pueblo gigante, ese pueblo terco y testarudo a ser un pueblo de oración. Josué capítulo 1 versículo 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jeremías 33:3 dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pídeme. ¿Por qué no tenemos? Dice el libro de Santiago, porque no pedimos. Pidamos, mis hermanos, pero pidamos con la guía del Espíritu Santo. Pidamos con la motivación correcta. Por eso comencé con ser un pueblo del libro, un pueblo de la palabra de Dios. Si somos un pueblo guiado por la voluntad de Dios, por su palabra, no vamos a pedir tonterías al Señor. No vamos a pedir cosas que estén
realmente fuera de su voluntad. Vamos a pedir conforme su tiempo y su propósito. Y vamos a pedir también con un corazón lleno de sometimiento al Señor, diciendo: Señor, yo pido esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así hizo Jesús. Jesús conocía la Escritura. Y allí en el huerto de Getsemaní, pasando por el momento más crucial de su vida como ser humano, dice: Padre, esta es mi petición, pasa de mí esta copa. Si dependiera de mí, Señor, que no ocurriera esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De dónde sacaba Jesús ese conocimiento? Obviamente de la relación con su Padre. Y la relación con su Padre la entendía a través de las Escrituras, porque había sido formado en las Escrituras desde muy niño. Conocía el corazón del Padre. ¿Conoces el corazón de tu Padre? Bueno, te animo a que lo hagas a través de las preciosas Escrituras, pero además también a través de la oración. Pídeme. ¿Cómo puedo pedir algo si no tengo una vida de oración con el Señor? ¿Por qué no aprovechar este tiempo y todas las noches destinar 5 o 10 minutos de nuestro tiempo con la familia, tomarnos de las manos y decir: Señor, necesitamos tu guía, necesitamos tu apoyo? Mis hermanos, durante este tiempo tal vez hemos desarrollado malos hábitos de familia y nos hemos peleado y hemos discutido y hemos hecho cosas que han herido al uno o al otro. Bueno, ¿qué tal si cambiamos esa historia? Yo te garantizo, tomen 10 minutos cada día y pongan esas cargas delante de Dios y denle el espacio a Dios para que Él venga a orar. Ábranle la puerta de sus corazones, de sus vidas, de sus apartamentos, de sus casas, de sus trabajos al Señor, y la historia no será igual, mis hermanos. Va a haber un cambio, va a haber un clic de parte de Dios que va a transformar la realidad de nuestras casas, de nuestras vidas. Yo lo creo. Salmo capítulo 3, versículos 3 al 4 dice: Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Clamé al Señor, la oración, mis hermanos, porque el Señor es nuestro escudo, porque cuando vamos a Él no somos defraudados, porque cuando levantamos nuestra voz, nuestras peticiones no se quedan en el aire. Él responde, mis hermanos. No siempre responde como nosotros pensamos, pero ciertamente responde porque Él es el Dios de las respuestas. Jehová Robí es el Dios que está presente, el Dios que habla. Esa es la manera como se refiere el Salmo 23 a Dios. Dice: el Señor es mi pastor. La palabra que se utiliza ahí en el hebreo es Robí, el Dios que se hace presente en medio de nosotros. Jehová, el que se hace presente en mi vida, el que tiene su oído atento al suspiro de mi corazón, al deseo de mi vida, y no me ignora. No me deja de lado, Él está escuchando atentamente y de continuo quiere hacerme el bien. Él me respondió desde su monte santo. Dios le dice a Josué: antes que avances con el pueblo, habla conmigo. Es imposible que venzas a los gigantes sin mí. Josué capítulo 7, Jai derrota a los israelitas. Sin embargo, Israel, desobedeciendo las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor, un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Será, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. ¿A quién escuchó Josué? Al pueblo. ¿Y cómo le fue? Perdieron. Si Josué hubiese consultado a Dios, en vez de escuchar a los hombres que tenían razón, la lógica humana decía que no había que enviar un ejército tan grande. Pero la lógica de Dios decía: no es el tamaño del ejército, es que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque hay pecado en el pueblo. La lógica humana en tu vida probablemente te va a llevar a lograr algunas cosas. Pero ¿y qué tal que te estés perdiendo de la lógica de Dios, que encontramos a través de su palabra, que encontramos a través de tiempos de oración en familia, mis hermanos? Mire, el niño más pequeñito de tu casa, la niña más pequeñita de tu casa, puede ser usado por Dios para traer una palabra profética a tu familia, una palabra de revelación, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, que nos ayude a entender estos tiempos, que nos ayude a salir de ciertas situaciones. Pero si no le damos el lugar a Dios,
Si actuamos como Josué, guiado por buenos consejos lógicos desde la perspectiva humana, pero no escuchamos la voz de Dios porque no tenemos una vida de oración, no podemos ser guiados. Dios no nos puede guiar de esa manera. La comunión del Señor es para con los que le temen, y los que le temen buscan de Él, buscan su rostro. Era el éxito en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús. La comunión íntima con el Padre, completamente, constantemente. Tercer punto, entonces hagamos un recuento. Número 1, necesitan ser un pueblo de la palabra. Número 2, necesitan ser un pueblo de la oración, enseñarles a ser un pueblo de la oración. Número 3, necesitan ser un pueblo identificado con Dios, un pueblo que se identifique con su Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que es un pueblo que escucha atentamente la voz de Dios y que se apersona de las ideas de Dios como si fueran propias, de la visión de Dios. ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Cuál es tu deseo? Yo quiero escuchar el palpitar de tu corazón. El palpitar de tu corazón. Quiero oírlo, Señor. Yo quiero escuchar qué es lo que tú quieres para mi vida, para mi familia, para la gente que me rodea, para mi familia extendida, para la ciudad de Ibagué. Nosotros no pastoreamos solamente a la iglesia de Cádiz. Nosotros pastoreamos toda una ciudad. Nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad más allá de nuestra familia, y es cada persona que está allá afuera, el taxista, el señor de la buseta, la persona que se nos sienta a 2 metros, ahora ya no podemos decir al lado, sino a 2 metros en la buseta, con la cual podemos compartir un tratado y hablarle de la voluntad de Dios. Estos son tiempos emocionantes, hermano. Desafiantes, sí, pero emocionantes, porque nos dan la oportunidad de compartir el glorioso evangelio de nuestro Señor. Josué capítulo 5, versículos 2 y 7 nos habla acerca de identificarnos con Dios. En esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Jaralot. Josué tuvo que circuncidarlos, porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Los que habían sido circuncidados al salir de Egipto, ¿cierto? Habían muerto en el desierto, toda esa generación. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años en el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino de la tierra prometida. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? A partir del martes comenzamos a abrir unos espacios aquí en la iglesia para que los hombres de la iglesia vengan a circuncidarse. De ninguna manera, tranquilos, no se preocupen. No es el llamado que Dios nos está haciendo. El circuncidarse tenía que ver con un pacto establecido con Dios y con Abraham. De Dios con Abraham. ¿Quién es el que hace pactos? Dios. Dios hace pactos. El que tiene el gran poder hace pactos con el hombre. Nos han enseñado, especialmente a través de canales cristianos, que es el hombre el que pacta con Dios. No, mis hermanos, es el que tiene el gran poder el que pacta con el hombre. Y Abraham, Dios pactó con Abraham. Y el sello de ese pacto: haré de ti una gran nación, te bendeciré y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. El sello de ese pacto era el circuncidarse, el quitar el prepucio de la parte genital de los hombres, ¿cierto? Pero ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo aclara y dice que ese simplemente es una sombra de circuncidarse el corazón. ¿Qué significa eso? Que exclusivamente mi corazón debe pertenecerle al Señor y que yo efectivamente tengo, a través del arrepentimiento, a través de rendir mi vida al Señor, tengo que quitarle esas partes que le estorban y le dañan. Está comprobado médicamente que la persona que se circuncida tiene menos posibilidades de infecciones en su parte genital, pues el hombre, en este caso, que se puede circuncidar. El pueblo israelita, aunque los pueblos alrededor decían que ellos estaban incompletos porque se circuncidaban, realmente es un pueblo que ha sido muy sano en ese sentido,
porque el circuncidarse produce ese efecto, sanidad, y resguarda la genitalidad del hombre de infecciones, y también, por supuesto, a su esposa, a su compañera. Asimismo, el circuncidar el corazón, quitar las partes que no sirven del corazón, quitar las partes que estorban, quitar las partes que están dañadas del corazón, circuncidar el corazón, es lo que necesitamos para identificarnos con Dios. Dios quiere cambiar nuestra vida. Él nos ama tal como somos, sin lugar a dudas, nos ama así, tal cual, pero no quiere dejarnos igual. Él quiere transformar nuestro corazón. Jeremías 4:4 lo dice así: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y el apóstol Pablo, como lo decía ahorita en Colosenses 2, versículos 11 al 13, dice: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados entre comillas, pero no mediante un procedimiento corporal. Aquí ya no se está refiriendo a circuncidarse que se estaba refiriendo en Josué, ¿cierto? Se está refiriendo a la circuncisión que yo les estaba mencionando hace un rato. No es un procedimiento corporal, dice Pablo. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, el prepucio del corazón, lo que contaminaba, lo que dañaba. ¿Quién quita eso? Jesús, la obra de Jesús. ¿Cómo me dispongo yo para que se ha quitado el prepucio de mi corazón? Simplemente diciendo: Señor, aquí estoy. Yo te pido que me aceptes, Padre Celestial. Yo acepto tu obra redentora, Señor. Ruego, Señor, que tu sangre me lave. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Creo que el Padre te resucitó de entre los muertos. Y ahora estoy listo para que continúes haciendo esa obra, avanzando en mi vida, porque la obra del Señor no se detiene, con cuarentena, sin cuarentena, en nuestra casa, fuera de nuestra casa, con los templos abiertos o con los templos cerrados. La obra de Dios continúa. Amén. Ok, sí escuché ese amén. La obra de Dios continúa, mis hermanos. Ustedes estaban muertos, dice el apóstol Pablo, a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Con estas tres cosas completas la batalla. Comienza la obra de Dios, mis hermanos. Con esta obra venceremos. Con estas tres cosas venceremos. Número 1, convertirnos en el pueblo del libro, el pueblo de la palabra de Dios. Número 2, convertirnos en un pueblo que ora fervientemente, que busca la voluntad de Dios. No con oraciones raquíticas, sino con oraciones poderosas, depositando nuestra confianza en Dios, nuestra total dependencia de Dios. Y número 3, un pueblo que se identifica con Dios. ¿Cómo? A través de la obra de Cristo Jesús. Yo no puedo recibir nada de Dios si no es a través de la obra de Jesús. No todos somos hijos de Dios, mis hermanos, solo los que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Todos somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Él. Pero hijos de Dios solamente aquellos que han recibido el espíritu de adopción por medio de Cristo Jesús, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. ¿Lo tienes tú? Conquistaron Jericó los israelitas y luego Jai, luego derrotaron a 5 reyes que se juntaron contra Israel. Este se le conoció como la campaña del sur, y luego derrotaron una alianza de 14 ciudades en la campaña del norte. Ese es el reporte que tenemos escrito. Josué capítulo 11 versículo 23. Así que Josué tomó control de todo el territorio tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces, por fin la tierra descansó de la guerra. Hermano, victoria total. Victoria arrasadora. La tarea imposible se hizo posible porque este hombre de Dios aprendió a confiar en Dios y le enseñó al pueblo a confiar en Dios. Conclusión: los gigantes eran más grandes y fuertes que los israelitas, pero Dios era más grande y más fuerte que los gigantes.
Como Josué y los israelitas necesitamos ser personas de la palabra, examinarla para descubrir su voluntad y saber cómo proceder para encontrar valor y tomar fuerzas. Necesitamos ser personas de oración, preguntarle a Dios si debemos avanzar o quedarnos en nuestra posición, si va con nosotros, atacar o si no, quedarnos. Igual seguimos avanzando, si nos quedamos, pero es la voluntad de Dios, estamos avanzando porque estamos confiando y esperando en su voluntad. Finalmente, necesitamos identificarnos con Dios. Es decir, si tenemos una relación con Dios a través de Cristo en el interior, necesitamos públicamente declarar nuestra devoción, dejar de ser cristianos de la secreta y ser cristianos públicos, cristianos que aman como Jesús ama, cristianos que se comportan como Jesús se comporta, cristianos que hacen negocios como los haría Jesús, cristianos que manejan su vida sexual, su vida financiera, su vida relacional como Jesús la manejaría, por su obra, no porque nos pongamos una máscara y aparentemos algo que no somos. Necesitamos públicamente declarar nuestra devoción y alianza con Él por fuera, al ser bautizados, identificándonos con Dios sin avergonzarnos en privado ni en lo público, dando testimonio de Él a tiempo y fuera de tiempo, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Seríamos hipócritas si habláramos de algo que no le hemos permitido hacer a Dios. Habla de lo que Dios ha hecho en ti y disponte para que Dios siga obrando, porque su obra no termina, no deja de avanzar. Oremos en este tiempo. Señor, oramos por un amor renovado y más profundo por la palabra de Dios en tu pueblo, así como por un mayor compromiso en la lectura y el estudio diario de la Biblia. Oramos porque nos ayudes a establecer una comunicación más frecuente e íntima contigo durante nuestros tiempos de crisis, durante nuestros tiempos de vida tranquila, Padre Celestial. Oramos porque tú incrementes nuestra audacia y valentía para identificarnos contigo, Señor, en un mundo que se avergüenza de tu nombre, Padre Celestial. Y oramos, Señor, por todos los que están pasando por desafíos, para que acudan a tu gracia y para que tú les des tu soporte. Especialmente oramos por todos los que nos ven allá, Señor, los que están pasando por enfermedad, por dolor, por circunstancias adversas, por desesperación, Señor. Y yo oro que tú pongas tu mano sobre ellos en este momento y les sanes y les salves y les des esperanza, Dios, como solo tú sabes hacerlo. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. No te desconectes, te invitamos a ver nuestro servicio de Iglesia. Reúnete con tu familia y disfruten juntos la palabra de Dios. Somos Iglesia en Casa.